Bien, hermanos, vamos a orar primeramente y darle gracias a Dios entonces por este nuevo día que nos concede. Oremos puesto de acuerdo. Padre amado, gracias te damos por tu bondad, por tu misericordia, Señor, que hoy disfrutamos. Y Señor, gracias porque hoy nos permites abrir los ojos y disfrutar de la vida que tienes para nosotros hoy, Señor. Te pedimos, Señor, que hoy nos guardes en tu gracia, en tu misericordia y que nos des, Señor, de tus bondades, porque así podremos pasar un día, Señor. Y que la luz de tu Espíritu nos ilumine y nos guíe para poder vivir una vida que te honre y que te glorifique. Te pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados, Señor. Tú conoces nuestra lucha y todas aquellas cosas que aún no hemos podido, Señor, soltar y que nos tientan, Señor, y enfrentamos en esa lucha que tenemos a diario con el pecado, con la maldad. Tu gracia es mayor que nuestra maldad, Señor. Por eso, en el entendimiento de esta verdad, debemos y te pedimos perdón por nuestras faltas y porque aún no podemos vivir una vida en nuestra naturaleza que te agrade a ti, Señor. Somos lo que somos por la fe, por la gracia y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, a quien hemos sido unidos por la obra del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por darnos ese regalo tan grande de la vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por este día que nos das, por este fin de semana que está comenzando, por la semana que hoy llega a su final, hoy, último día de la semana. Nos has guardado en estos 7 días, Señor, y nos has permitido, Señor, ver tu gloria, tu poder y tu gracia cada uno de estos días. Nada nos faltó, Señor. Diste la provisión para todas nuestras necesidades. Agradecemos, Señor, esa provisión que nos diste. Hubo algunos momentos difíciles también, seguramente muchos de nosotros los vivimos, pero ahí estuviste con nosotros, fiel, Señor, a tu palabra, acompañándonos, guiándonos, guardándonos y alentándonos. Gracias, Señor. Aquí estamos entonces unidos, comenzando, Señor, este día, esta mañana y este fin de semana. Y te decimos, Señor, como lo hacemos, háblanos, que tus siervos escuchan. Queremos encomendar este día en tus manos. Queremos buscar, Señor, de madrugada tu presencia en oración, meditando juntos tu palabra para seguir siendo edificados en ella. Háblanos, Señor, que tus siervos escuchan. Queremos crecer en fe, en santidad y en ese entendimiento que nos da el conocimiento de tu palabra por medio de la luz que recibimos de tu Santo Espíritu que mora en nosotros, para conocerte a ti, para entender tus planes, Señor, y para poder, Señor, vivir una vida que en medio de nuestras debilidades y nuestras luchas te logre glorificar a ti, Señor, y exaltar tu nombre, porque tuya es la gloria, Padre, porque tú nos rescataste y nos diste tu Hijo, Señor. Gracias por todos los que estamos aquí, los hermanos que hoy por actividades o algún otro tipo de inconveniente no se podrán conectar. Tu bendición para ellos también, Señor. Gracias por los que se han conectado y se conectarán en los próximos días, semanas y meses que restan de este año para ser edificados y compartir la palabra del Evangelio. Gracias por todos estos regalos que nos da, Señor. Gracias, Señor, por este material que has colocado en las manos, que ha sido de gran bendición para la edificación de nuestras vidas y porque hemos podido y se ha podido cumplir hasta hoy, Señor. Gracias, eres bueno, Señor. Nos encomendamos en tus manos entonces, pidiéndote que nos des la luz de tu Espíritu para entender tu palabra a esta hora de la mañana, para guardarla, para ponerla por obra y para ser edificados allí, Señor, para ser transformados por tu palabra y que nuestra vida revele una vida cambiada para tu gloria, Señor. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros, nos cuidas y nos oyes y eres fiel a nuestro lado. Gracias, Señor. Tu bendición para comenzar este tiempo, entonces la pedimos juntos, puestos de acuerdo en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor de toda la creación, Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendiendo a Jope encontró un barco que iba a Tarsis. Pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Pero el Señor desató sobre él un fuerte viento, y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Jonás 1, del 3 al 4. No tenemos el control de la creación, pero Dios sí, y por eso es digno de toda nuestra alabanza y adoración. El control divino sobre los océanos, de hecho, sobre toda la creación, fue un motivo de alabanza constante en los escritos de los salmistas. Cuando leemos los salmos, descubrimos una y otra vez que el pueblo de Dios se deleita en alabar su poder soberano sobre el orden creado, su control sobre los mares, incluso, el- incluso sobre el flujo y la corriente de sus mareas. En el Salmo 33, por ejemplo, vemos que Él recoge en un cántaro el agua de los mares y junta en vasijas los océanos. Versículo 7. Es una imagen dramática y forma parte de la excelencia y la gloria de Dios. De la misma manera que nosotros podemos mover y verter un galón de limonada, Dios Todopoderoso es capaz de recoger fácilmente los océanos del mundo y ponerlos en tinajas. Por lo tanto, qué correcto y adecuado es que adoremos a nuestro Dios Creador con asombro y reverencia. Asimismo, la autoridad de Dios sobre la creación nos anima a confiar en su cuidado providencial. Más adelante, en la historia de Jonás, descubrimos que el Señor dispuso una planta, dispuso un gusano y dispuso un sofocante viento del este para cumplir sus planes para Jonás y para el pueblo de Nínive. Jonás 4, 6, 8. Qué diferente es esto de la mentalidad pagana, tanto en la época de Jonás como en la nuestra. Los tripulantes del barco de Jonás consideraban el mar como una fuerza primitiva incontrolable a cuya merced estaban todos cautivos. Del mismo modo, hoy nos enfrentamos a la idea de que la madre naturaleza es una fuerza indomable y despiadada, pero la verdad es que todas las cosas, incluso todo el orden creado, son siervos de Dios. Salmo 119, 91. No estamos abandonados a la deriva en el mar de la casualidad o azotados por fuerzas ciegas e impersonales. No, Dios cuenta el número de las estrellas y a todas ellas le pone nombre. Salmo 147, 4. Solo el soberano Señor Creador puede reunir los mares en montones y ordenar a toda la creación que cumpla sus órdenes. Y no solo eso, sino que elige dirigir sus mandatos para el bien de su pueblo. El gran viento que Dios lanzó sobre el mar mientras el barco de Jonás navegaba hacia Tarsis no pretendía ser una maldición para él, sino un llamado para que volviera a la obediencia fiel a su Dios. De lo que Dios envió a Jonás, Dios también lo salvó. Qué notable. Dios convocó el inmenso poder de una tormenta simplemente para traer de vuelta a casa a su hijo descarriado. En verdad, todas las cosas están dispuestas para la gloria de Dios y el bien de su pueblo, incluyéndote a ti. A este Dios a quien alabamos, en quien confiamos y a quien encomendamos nuestras vidas. Que esta verdad esté hoy en tus labios. Grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera. Y su grandeza es inescrutable. Salmo 145, 3. Bien, hermanos, aquí tenemos el tema del día de hoy. Qué tema tan hermoso, como todos los que se han compartido. Y como digo yo, cada uno tiene su toque especial, ¿no? Y el devocional de hoy, como lo ha titulado su autor, El Señor de toda la creación. Y al leer este artículo que él nos presenta para meditar hoy,
Yo le adicionaría, entre comillas, a ese título, de acuerdo a cómo él lo orienta, a donde él lo direcciona, la siguiente frase, con pregunta: ¿controla Dios todas las cosas? Asimismo, ¿cómo controla Dios todas las cosas? Porque al leerlo sabemos que Él está mostrándonos, llevándonos a meditar en esto, partiendo del señorío de Dios sobre toda la creación, para que siempre lo tengamos presente. Estos dos versículos que él cita del libro del profeta Jonás, versículos 3 y 4, nos muestran una situación bien particular que nos describen ahí esos dos versículos, repito, y se refiere a que Dios envió un perseguidor después de que Jonás se rehusó a obedecer, ¿no? Jonás se levantó para ir, huir a Tarsis, huir de la presencia de Dios, para no atender su llamado, la orden, la misión que Dios le había encomendado. Entonces, él en su naturaleza humana decidió huir del Señor, pero Dios envió aquí un perseguidor, y ese perseguidor fue esa tempestad poderosa, y eso nos dice mucho acerca de ello. Partimos de una verdad que es grande y debe ser clara para nosotros, hermanos, los que por la misericordia de Dios hemos recibido la obra regeneradora del Espíritu Santo, y Él nos ha dado, entonces, nos da luz, nos ha abierto la mente, los oídos, los ojos para entender su palabra. Y esa gran verdad que es nuestro punto de partida es esto que forma parte del título y del tema del devocional de hoy. Dios es el Dios de toda la creación. Eso significa que Dios tiene todo bajo su control, de que no hay nada que no esté bajo el señorío y la autoridad de Dios. Y partimos de esa gran verdad, y vuelvo y digo, debe ser clara. Las cosas que entendamos que suceden y que no entendamos, nunca debe haber la menor duda en nosotros que Dios ha determinado y que Dios es quien controla todo en este vasto universo. Así no lo entendamos. Esa frase es muy común entre nosotros y creo que la hemos compartido en nuestros diálogos, ¿cierto? En la iglesia o cuando charlamos. Yo no he entendido esto, o yo no entiendo por qué. Siempre usamos a veces, a menudo, esa frase. Y es verdad, hay cosas que nunca las vamos nosotros a entender, y menos porque tal vez no las esperábamos. Pero lo que entendamos y no entendamos, Dios lo sabe y Dios lo tiene bajo su control y autoridad. Me gusta mucho cómo el doctor Sproul, en torno a este tema, dice lo siguiente en uno de sus textos. Entre las ideas, dijo el doctor Sproul, entre las ideas que han configurado la cultura de Occidente, una de las más significativas es la idea de un universo cerrado y mecanista. Interesante esa frase que compartió este siervo. Y eso es una gran verdad. Y esto forma parte de la cultura occidental. Esta visión del mundo que él comenta el doctor Sproul, es la que ha permanecido, déjenme decirles, mis amados hermanos, durante varios siglos. Y ha tenido, no solamente ellos, sino que ha afectado y ha tenido una enorme influencia en la manera en cómo las personas conciben y cómo ven la vida y cómo intentan explicar y entender las cosas que suceden en este mundo, en este universo. El mundo secular, por lo tanto, permítanme usar esa palabra, en el mundo secular la idea predominante, hermanos, es que vivimos en un universo que está cerrado a cualquier tipo de intrusión o de afecto desde el exterior. Es un universo que funciona únicamente por fuerzas o causas mecánicas, ¿sí? En resumen, el hombre moderno, el hombre posmoderno, cree que todas las cosas suceden por casualidad. Y ahí la palabra, que eso fue por casualidad. La casualidad es una de las opiniones, posiciones, filosofías del mundo posmoderno. Y que no hay nada, por lo tanto, externo fuera de este mundo
que sea el que esté dirigiendo, gobernando, ordenando las cosas que suceden. Y eso es lo que cree el hombre postmoderno. Algunos otros piensan cuando creen en la ciencia, ¿cierto? Ustedes conocen mi profesión, por eso puedo comentarles desde mi profesión que Dios me ha concedido, que algunos creen como si la ciencia fuera algo solamente para la mente, para la investigación y para la inteligencia, ¿cierto? Mientras que la religión separa, ¿verdad? Es algo para las emociones y los sentimientos. Algunos viven con ese tipo de pensamientos o de posiciones. Vemos nosotros en los medios informativos, ¿cierto? Hoy cómo se suele expresar la idea de que todo el mundo tiene derecho a creer lo que elija creer, y eso forma parte del pensamiento posmoderno, la libertad de expresión, el derecho a la libre personalidad, etcétera, etcétera. Pero lo importante es creer en algo. Por eso la frase muy célebre hoy en día, la fe te valga. No importa si uno es judío, musulmán, budista, ateo, cristiano, etcétera. Lo importante es tener definida su posición y lo importante es creer. Cuando se escuchan comentarios como estos, que tal vez usted lo ha escuchado, uno se pregunta, bueno, ¿y la verdad importa o no importa? ¿Sí? Es decir, ¿importa la verdad? Al fin de cuentas, ¿quién tiene la verdad? Eso mismo le preguntó Pilatos a Jesús cuando escuchó esa frase de Cristo aquel día, ¿cierto? Pilatos quiso conocer la verdad. ¿Cuál verdad? Ya le dijo. Todos conocemos ese pasaje aquí en Mateo. La cuestión principal, en nuestra opinión, por lo tanto, como cristianos, y creo que la de todos ustedes, por la obra del Espíritu Santo, es creer en la verdad. Y por la obra del Señor, con su Espíritu nosotros hemos y estamos entendiendo y conociendo esa verdad, que es Jesucristo. La mentalidad, hermanos, de nuestro tiempo pareciera ser que en materia de religión, la verdad es irrelevante, porque tristemente eso se ha infiltrado en muchas esferas de las iglesias contemporáneas. ¿Verdad? Se ha infiltrado en otra forma, perdóneme la palabra, bien camufladamente. La verdad se aprende de la ciencia, la verdad se aprende de los buenos sentimientos y se adquiere de la religión y en la iglesia, perdón, contemporánea. La verdad se adquiere, se ve, se desarrolla de las experiencias únicamente, de los resultados, ¿cierto? De tu fe. Y cuando por tu fe tú logras resultados, entonces estás creciendo en un verdadero cristianismo. Así es lo que hoy enseñan y es lo que se está viviendo. La pregunta que nos lleva a meditar, al Istair, eh, paralela al título Señor de toda la creación, es precisamente que podamos comprender, y eso es lo que desarrolla en esta página, cómo es que Dios controla todo, cómo es que Dios puede hacer todas las cosas. Y Él, como lo hemos leído en el Salmo, Él para los que le aman, para los que le buscan, como lo leemos en el Salmo, Él hace con su poder soberano que todas las cosas obren para nuestro bien, pero solamente de los que le aman, porque eso es lo que dice la Escritura. En aquellas que aún en aquellas cosas que atenten contra mal para nosotros, ¿cierto? Y en la Biblia hay muchos cuadros, muchas historias, ejemplos de ellos. Los teólogos, asimismo, desarrollando este tema, no lo vamos a desarrollar hoy, pero pues se los comento a nivel de información, hablan de su voluntad activa y su voluntad pasiva de Dios. Y eso lo encontramos y se puede estudiar en la Escritura. La obra, el obra, hermanos, a través de su santa y voluntad. Eso es lo que dice la Escritura claramente. Y se agrada de nuestra obediencia, claro que sí, claro que sí.
Y, y Él bendice la obediencia, está escrito en la palabra. Si obedecieres esto, entonces vendrán estas bendiciones. Pero también puede obrar pasivamente a través de nuestra desobediencia. Y debido a nuestra naturaleza aún caída, nuestra imperfección, pues, pues podríamos decir, ninguno de nosotros hoy puede obedecerle perfectamente a Dios, ya lo hemos explicado. Por lo tanto, ahí donde viene su gracia, su misericordia, su bondad, ¿cierto? Que se ha estado trabajando estos días y Él obra a través de ello, pasivamente, a través de nuestra desobediencia. Como en el caso, por ejemplo, de los hermanos de José. Hay un ejemplo para que entiendan. José reconoció que aquello que hicieron sus hermanos para causarle mal, Dios lo usó para lograr sus buenos propósitos en la vida de José. Todos conocemos esa historia, es muy, muy clara. Recordamos entonces la escritura cuando nos dice el profeta Isaías en el capítulo 55, porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más que sus pensamientos. Es imposible que una mente finita como la nuestra logre abarcar, entender una mente infinita como la de nuestro Dios. Nosotros, el pastor David Torres les ha compartido, yo alguna vez también les compartí, nosotros nunca llegaremos a conocer completamente a nuestro Dios, porque somos simplemente sus criaturas y Él es el creador. Una mente pequeña como la nuestra nunca logrará entender a plenitud la mente infinita de nuestro Dios. Nosotros le conoceremos y comprenderemos de sus planes conforme Él nos lo reveló en esa escritura y le conoceremos hasta donde Él nos permita conocerle. Esa es la gran verdad, hermanos. Y lo que Él quiere que conozcamos y entendamos de Él, ya nos lo dio, está en su palabra, y allí es donde nosotros le conocemos y le entendemos hasta donde Él se nos ha revelado a nosotros. Esa es la gran verdad, hermanos. Ahora, nos preguntamos entonces, ¿por qué podemos tener gozo cuando el dolor llega a nuestras vidas? Aquí Jonás vivió una situación bien difícil, ¿cierto? Y me gusta como Alistair comienza ese primer renglón. No tenemos el control de la creación, pero Dios sí. Y por eso es digno de toda nuestra alabanza y adoración. Y ahí describe todo lo que tiene el control en esas líneas seguidas. ¿Por qué podemos tener gozo cuando el dolor llega a nuestras vidas? Una respuesta rápida, conforme a la escritura, sería porque tenemos o debemos tener la seguridad de que Dios tiene todo bajo su control. Eso es lo que debemos tener siempre presente, hermanos. Y esa es parte de nuestra lucha, en nuestra naturaleza humana, perdón. Porque nos es difícil, a nuestra parte humana, aún, ¿cierto? Nos es difícil aceptar, entender que aún lo malo, lo trágico, el dolor, sea también bendiciones de Dios para nosotros. Eso nuestra mente humana, nuestra mente lucha con él. Porque si somos honestos, ¿a quién le gusta sufrir? ¿A quién le gusta pasar percances y dificultades? En nuestra parte humana sabemos que eso no es lo que uno buscaría o uno le agrada. Yo creo que ninguno de nosotros en la oración, con todo respeto lo digo, le dice a Dios en su oración, Señor, envíame problemas. Señor, envíame dolor. Quiero sentir dolor. Ninguno de nosotros, creo yo, ora de esa manera. ¿Cierto? De allí, espero hacerme entender. ¿Qué significa entonces que Dios está en control cuando el dolor ha llegado a nuestras vidas por la pérdida de un ser querido, por el diagnóstico de algún proceso médico, etcétera? ¿Qué significa que Dios tiene todo en sus manos cuando la economía en el hogar, por ejemplo, es insostenible y va de mal en peor? En el matrimonio hay dificultades y se está deshaciendo el matrimonio. Cuando los hijos se muestran rebeldes o cuando la prueba
es tan grande que no podemos ver ni comprender lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y podría seguir yo planteando más situaciones. ¿Cómo entender ello? Cuando algo así nos sucede, hermanos, y creo que todos podemos compartir testimonios de experiencias de este tipo, pero cuando algo así nos sucede, entonces, vuelvo y digo, la duda llega a nuestra mente. La duda llega a nuestra mente. Y en ese instante, en fracciones de segundo, o algunos demoran lapsos de tiempos, nos olvidamos que Dios sigue estando en el control de esa situación. He aquí parte de lo que hoy nos invita a meditar. Y por eso en el párrafo 3, más adelantico, Alistair nos dice, asimismo la autoridad de Dios sobre la creación nos anima a confiar en su cuidado providencial. El primer renglón del párrafo 3 que tú puedes leer ahí en tu devocional. Hermanos, me gusta mucho ese renglón y cómo lo direcciona aquí Alistair. Y el pastor David Torres, en algunos devocionales tiempo atrás, estuvo meditando y habló algo sobre la providencia de Dios. Recordemos, hoy recordamos esto asociado a este tema. La doctrina de la providencia, hermanos, es una de las más fascinantes, importantes, pero al mismo tiempo difíciles de la fe cristiana, por lo que acabamos de decir. Porque aborda preguntas, hay veces difíciles y complejas para nosotros, como lo estoy diciendo. Preguntas como estas. ¿Por qué dice eso, pastor? Mire, preguntas como estas. ¿De qué manera interactúan el poder y la autoridad causales de Dios con los nuestros? ¿De qué manera se relaciona, por ejemplo, el gobierno soberano de Dios con nuestras decisiones libres? Algo bien complejo. ¿De qué manera se relaciona el gobierno de Dios, la autoridad soberana de Dios, con el mal y el sufrimiento en este mundo? ¿Cierto? Por ejemplo, y hay una bien interesante, que muchos teólogos se han dedicado a escribir sobre ello. ¿Cuál? La oración nuestra tiene alguna influencia sobre las decisiones providenciales de Dios. Le repito esa pregunta porque es una de las bien complejas, las cuales nosotros debemos tener claro ese tema. Nuestras oraciones tienen alguna influencia sobre las decisiones providenciales de Dios. Interesante pregunta. En otras palabras, entonces, ¿cómo debemos vivir nuestra vida a la luz de la invisible mano de Dios, a la luz de su soberanía, de su poder soberano, de sus decretos y de su providencia? Como ustedes pueden lograr percibir, son temas muy amplios, muy importantes y que un cristiano debe conocer conforme Dios nos lo ha revelado en la Escritura, para que su vida sea una vida verdadera de completa paz, sin importar la situación que esté viviendo el cristiano. Tanto la palabra providencia como la palabra proveer vienen desde el latín provideo, ¿cierto? Ver de antemano. La providencia implica hacer un arreglo cuidadoso, preparado previamente para cumplir un fin determinado. Un fin determinado. Hace un tiempo atrás el pastor David Torres nos compartió esa definición, ¿verdad? De ese término providencia. Hoy lo estamos recordando aquí asociado a este tema. Cuando hablamos de la providencia divina, nos referimos, hermanos, recordemos al hecho de que Dios provee todo lo necesario para llevar a cabo lo que ha sido decretado por Él mismo, desde antes de la fundación del mundo. Dios no anda hoy esperando a ver qué va a pasar mañana para ver cómo va a resolver eso. No, ese no es el Dios de la Escritura. La doctrina de los decretos de Dios debe ser clara para nosotros también. La doctrina de la providencia divina
está por lo tanto, si estamos recordando, está íntimamente relacionada con la doctrina de los decretos de Dios. Podríamos decir que en sus decretos Dios trazó el plan o los planos de lo que sería el curso de todo lo creado. ¿Y cuándo hizo eso Dios? En la eternidad pasada. Nosotros no logramos entender eso en ese sentido profundo y minucioso. Por medio de la providencia de Dios, amados hermanos, recordemos, Dios guía, conduce, ¿sí? Todas las cosas para llevar a cabo ese plan en el marco de la historia. En el marco de la historia. Los decretos toman lugar, por lo tanto, en la eternidad. La providencia toma lugar en el tiempo presente. Los decretos toman lugar en el marco de la eternidad de nuestro Dios. Y la providencia toma su lugar en el tiempo presente, en el tiempo presente. Creo que eso nos ayuda un poquito a ir comprendiendo lo complejo de esto, pero que con el Espíritu logramos entender. Es apropiado entonces usar la palabra providencia para referirnos al gobierno activo de Dios sobre el universo, que es el título que Alistair le dio, y por eso lo menciona en el párrafo 3. Él es el Señor de toda la creación. Eso es apropiado usar esa palabra para referirnos al gobierno activo de Dios sobre este universo. ¿Por qué, pastor? Porque Él efectivamente es un Dios que ve todo. Él ve todo lo que sucede en el universo porque Él lo decretó. Todo está totalmente al alcance de su mirada porque Él así decretó y ordenó que sucediera la historia. La historia no está sucediendo por asuntos casuales que Dios está sentado viendo a ver qué va a suceder. No, ese es el Dios de muchos, pero ese no es el Dios que nos revela las Escrituras. Parte del concepto de providencia divina significa precisamente que Dios sabe todo sobre nosotros, ya refiriéndonos a nosotros los hombres. Recordemos lo que dice el Salmo 139, del 7 a 12, ¿cierto? Lo han leído. ¿A dónde huiré? Los parafraseos, ¿a dónde iré de tu presencia? Si subo a los montes más altos, allí estarás tú. Yo creo que hemos leído ese Salmo ahí parafraseado. Ahí se lo cito para que lo lean en el transcurso del día. Y si intento cubrirme de oscuridad para que tú no me veas, aún la oscuridad no es impedimento para Dios, y así sucesivamente, ¿no? Salmo 139, recuerdo, para que lo leamos ahora más tarde. Ahora bien, ¿hasta dónde se extiende el gobierno y la preservación de Dios sobre todo lo creado? Creemos firmemente que la respuesta bíblica, hermanos amados, a esta pregunta es clara y contundente. Si hay algo en el carácter de Dios que aleja de Él a las personas, más que su santidad incluso, podríamos decirlo, es su omnisciencia. Eso sí choca con la gente. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, los seres humanos, cada persona, ¿cierto? Tiene un fuerte deseo de un sentido de privacidad, de manera tal que nadie pueda invadir para husmear en las cosas secretas de nuestra vida. Esa es la razón. Tomando, hermanos, como punto de partida que Dios creó todas las cosas, por eso dice, Él es el Señor de toda la creación, tomando como punto de partida y que para nosotros eso no admite discusión de acuerdo al relato de Génesis, y entendiendo que Dios obró de acuerdo con un plan, con su plan inteligente al crear todas las cosas, podríamos formular estas preguntas de otro modo. Por ejemplo, ¿es la providencia divina libre de riesgo? ¿Gobierna Dios su creación de tal modo que es imposible que su plan sea frustrado? ¿Habrá algo que pueda cambiar o hacer torcer el brazo de Dios que Él ya ha extendido? Como les parafraseo un versículo del libro del profeta Daniel,
Y esas preguntas dentro del hombre posmoderno, sabemos que nos ha conducido o ha conducido al hombre a tener dos posiciones o a pensar en dos posibilidades. La primera, Dios, Dios está en el control de todo efectivamente, o Dios está en el control de algunas cosas. Tristemente, esto último es lo que cree mucho cristiano, como lo hemos compartido con el hermano David Torres. Tristemente, el cristiano hoy en día le ha entregado algunas cosas a Dios, pero hay otras cosas donde él no quiere que Dios se meta, como dice él. Y si esto sucede en el cristiano, imagínense el mundo que no reconoce. ¿Cuál de estas dos declaraciones es la verdadera? O Dios está en el control de todo, o Dios está en el control de algunas cosas. La Biblia y el Espíritu Santo nos ilustra claramente la única y verdadera respuesta. Dios está en el control de todo. No hay nada que no esté bajo la autoridad y bajo el control soberano de Dios. ¿Verdad? Si hay una molécula en algún rincón de este universo, en alguna galaxia lejana, por lejos que esté, esa molécula está bajo el control y la autoridad de Dios. Si eso no es así, entonces Dios no es soberano ni Dios es creador de este universo. Esa es la sencilla razón a ese tema. Aquellos que aceptan esta segunda opción, ¿cuál? De que Dios está en el control de algunas cosas, de algunas cosas, aquellos que aceptan esa opción nos dicen que Dios gobierna y preserva lo creado, pero hasta cierto punto. Según ellos, los que abarcan o creen esa posición, Dios dejó libertad de acción a sus criaturas. Y eso forma parte de este pensamiento posmoderno en estas filosofías contemporáneas. De manera que cuando un pecador se convierte, como lo compartió ahora días el hermano David Torres en esta semana, por ejemplo, cuando un pecador se convierte, no fue Dios quien inclinó eficazmente su voluntad, sino que fue simplemente y llanamente su decisión. Y él tuvo que ayudarle a Dios para poderlo salvar, por ejemplo, entre muchas otras cosas más. La clave de esta declaración, hermanos, está en la frase aquí, hasta cierto punto. Dios gobierna hasta cierto punto. Y sobre todo en la voluntad humana, cosa difícil para que una persona rompa ese paradigma equivocado. Eso solo es una obra del Espíritu Santo. El problema con esa declaración, hermanos, de pensar de que Dios gobierna todo hasta cierto punto, es muy, pero muy delicada, porque quienes tengan esa posición, allí vienen otra serie de preguntas que generan un tremendo conflicto, un tremendo problema. Diríamos tal vez que Dios preserva y gobierna solo algunas de sus criaturas, por ejemplo. O sea que hay criaturas de este universo que no están bajo la autoridad soberana de Dios, o que Dios preserva o gobierna solo algunas acciones de sus criaturas, pero otras no las puede gobernar, como entre ellas la voluntad humana, porque el hombre se cree poseedor de una autoridad en ello para ayudarle a Dios o para ser apoyo también para muchas cosas que suceden. O que Dios solo preserva y gobierna a las criaturas que son débiles o ineptas. O que en el gobierno o preservación de sus criaturas Dios desea ciertas cosas, las cuales no tienen poder para llevarlas a cabo, o ha decidido ejercer su poder para llevarlas a cabo. Y muchas preguntas más bien interesantes saldrían de los que tienen esa segunda posición. Hermanos, si asumimos cualquiera de estas posibilidades, veremos que al final de cuentas, según esto, Dios no está en control de todo cuanto ocurre. Y por lo tanto, no puede asegurar que cuando la historia llegue a su conclusión, al final, se habrá cumplido el propósito para el cual Él creó todas las cosas. Y eso es un grave problema. Yo qué digo grave, gravísimo problema. Eso es una herejía total y absoluta, porque el que tiene el control de todo no puede estar seguro de nada según esa posición. ¿En qué irá a parar esto entonces? Y Dios es el Señor de toda la creación y la autoridad de Dios sobre la creación
nos anima, como dice Alistair hoy, a confiar plenamente en su cuidado providencial. Ese es el problema con que nosotros mismos luchamos y nos enfrentamos diariamente. Nosotros hacemos planes, pero como no tenemos el control de todo, de todo cuanto ocurre a nuestro alrededor, no podemos decir a ciencia cierta que llevaremos a cabo nuestro plan exactamente como habíamos determinado al principio. Ni siquiera podemos estar seguros de que lograremos una sola cosa de la que nos hemos propuesto humanamente. Llega ahorita a mi memoria una experiencia que yo viví respecto a este asunto, hermanos. Sí, abro un paréntesis para darle rápidamente mi testimonio de esto precisamente. En el año 2009, el último año de vida de mi papá, eh, más o menos unos 2 o 3 meses antes de mi papá fallecer, nosotros nunca habíamos compartido, tuvimos una vida muy compleja, una mala relación. Hablo de una vida antigua, pero ¿a qué me quiero referir con el ejemplo? Por la providencia de Dios, los últimos tiempos que compartimos con mi papá, Dios permitió que nuestra relación cambiara mucho y se mejoró mucho nuestra relación por la misericordia de Dios. El hecho del caso, hermano, es que recuerdo que mi papá compró un paquete de vacaciones para nosotros como familia que nunca habíamos compartido. Un tiquete aéreo, íbamos a ir a San Andrés, mi mamá, mi hermana, mi papá y yo, la familia. Nunca habíamos compartido. Y él se puso muy feliz y compró ese paquete. Hermanos, y ya se daba por hecho ello, ya con fecha. Ustedes saben lo que es comprar un paquete anticipado. Y eso hubo planes y qué bueno, y vamos a compartir y por primera vez. Hermanos, y faltando 2 meses para ello, mi papá se enfermó y cayó grave. Y cuando le detectaron esa enfermedad, duró 20 días y murió 1 mes y medio antes de que pudiéramos ir a ese paseo la familia. Y era un gran anhelo porque nunca habíamos paseado. A eso me refiero. Él pensó, él planeó, compró el paquete, pero nunca fue con nosotros a ese paseo. Recuerdo que fuimos mi mamá, mi hermana y yo, y el pasaje que era de mi papá se lo concedimos a un tío y fue en reemplazo de él. Y eso, pues se imagina cómo fue ese paseo para nosotros. Mes y medio después de la muerte de mi papá. Y nunca fue. Él planeó, pero Dios tuvo la respuesta y se lo llevó antes de que pudiéramos disfrutar ese espacio. He allí un ejemplo que guarda relación con esto que les estoy diciendo. Nosotros ni siquiera podemos estar seguros de que lograremos una sola cosa de lo que hemos propuesto. Y no estoy incitando a vivir constantemente en duda, no, yo no estoy hablando de ello. Eso es falta de fe, pastor, no, el asunto de la fe es otro tema, hermano. Eso no tiene que ver nada. Proverbios dice, es del hombre hacer planes, pero Dios tiene la respuesta. Eso dice claramente el libro de Proverbios. La pregunta es, ¿debemos suponer que a Dios le ocurre lo mismo que a nosotros? Esa es la pregunta, ¿cierto? Que Él se arriesgó a crear el universo y al hombre con un plan glorioso en mente, pero luego decidió dejar algunas cosas fuera de su control y sentarse en el trono a ver cómo es que marchaba este universo para ver finalmente qué iba haciendo a medida que sucedieran las cosas. La casualidad. Dios no es un Dios de casualidades. Dios no es un Dios de probabilidad. Albert Einstein, considerado uno de los genios de la física científico del siglo XX, dijo una frase muy célebre: Dios no juega a los dados. Dios no es un Dios de probabilidad. Dios no es un Dios de casualidad. Ese no es el Dios de las Escrituras. Y eso lo dijo este hombre de ciencia cuando en su desarrollo de la física cuántica llegó a una serie de incertidumbres donde no pudo explicar por qué este universo estaba funcionando y marchando de esta manera. Y él dijo por la frase precisamente, este universo es cerrado pero infinito. Y Dios no juega a los dados cuando no pudo explicar lo que no logró comprender desde la física.
reconoció Einstein la existencia de un ser, como dicen ellos, llámele como le quiera llamar, que hay algo o hay alguien que controla, ordena y dirige este universo que está en movimiento, como lo descubrieron ellos. Les cierro allí desde mi profesión. Hermanos, las escrituras son claras en este tema. Las escrituras nos revelan la claridad, nos dan claridad y luz y entendimiento sobre este tema. Dice el libro de Nehemías, desde el Antiguo Testamento, por toda la Biblia encontramos revelación de este tema para que para nosotros sea claro y no haya duda. Tú eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Nehemías capítulo 9. Todo lo que Jehová quiere, lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Salmo 135. Porque de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Romanos 11. Y así hay una gran cantidad de pasajes que nos dan luz sobre este asunto, hermanos. Si algo claro enseñan estos textos y muchos más que tú podrías buscar, es que este mundo no anda a la deriva, que este mundo las cosas no suceden por casualidad, ni por probabilidad, ni por el azar del tiempo. Está controlado por Dios, porque Él es su creador. No existen fuerzas ciegas, como lo creen muchos, irracionales. No, no, eso no es cierto. Todas las cosas están bajo el control soberano de Dios. Eso creemos nosotros, los hijos de Dios, los que hemos sido guiados a comprender esta verdad por la obra del Espíritu Santo. Este tipo de conocimiento íntimo puede ser aterrador para muchos, pero puesto que nosotros hemos conocido, sabemos que Dios es benevolente, tema que ya hemos tratado en otros devocionales, y cuidadoso, por lo tanto, su conocimiento cabal, la omnisciencia de Dios es consuelo para nosotros. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos, como nos lo enseñó Jesús y está registrado en el Evangelio. Y cuando surge nuestra necesidad, amados hermanos, Él a la vez puede y quiere ayudarnos. Para mí no hay nada más reconfortante que saber que hay un Dios, y quiero que para ustedes también, que hay un Dios providencial, un Dios de providencia que no solo está consciente de cada una de nuestras transgresiones y pecados, sino también de cada una de nuestras lágrimas, de cada una de nuestras necesidades, de cada uno de nuestros dolores, de cada uno de nuestros miedos, y Él está allí fiel con nosotros, nos consuela, nos ayuda, nos provee, y Él hace, como dice la Escritura, que esas cosas nos ayuden para bien. ¿Cómo? No lo sabemos. ¿Cuándo? Tampoco. ¿Hasta dónde hemos de resistir? Él nos da fuerzas para resistir las tormentas. Esa es la gran verdad. Esa es la gran verdad, hermanos. Son estas, todo está controlado por Dios. Recordemos siempre ello. Y Dios también controla la maldad de los hombres. La maldad también está bajo el control de Dios. La Biblia enseña claramente que sí. Un pasaje bien claro que nos ayuda a entender ello es lo sucedido en Egipto. ¿Quién controló y quién endureció el corazón del faraón y quién conocía el corazón de faraón? Dios, Dios. ¿Quién endureció el corazón de faraón? Todos lo sabemos, la Biblia lo enseña claramente. Eso debe ser claro para nosotros, mis amados hermanos. Seguramente nuestros pensamientos en medio de la aflicción van a ser negativos por nuestra naturaleza, probablemente. Pero nosotros no debemos quedarnos en ese estado. Sí, claro que sí. La Escritura y el Espíritu Santo obran en nosotros para levantarnos cuando nos caemos, cuando somos débiles en nuestra fe por las circunstancias adversas que nos agobian. Ahí viene el poder de la palabra, de la oración, el acompañamiento de los hermanos, el abrazo de los hermanos, el consejo, todo, y somos levantados, somos animados. Tenemos y debemos, por lo tanto, que hacer esta tarea.
Hermano, nosotros en nuestra naturaleza humana no podemos negarlo, que tenemos la tendencia, hablo claro, tendencia a ver las cosas malas como una tragedia, en lugar de verlas con la mirada de la Escritura, con la misma mirada que las ve el Eterno, pues somos sus hijos y debemos tener la mente de Cristo. Por eso nosotros no podemos vivir esta vida sin apartar nuestra mirada de la cruz de Cristo. Recordar que Dios es omnisciente, poderoso, pero al mismo tiempo lo comprendo, pero yo no lo puedo comprender totalmente. Y que hay cosas que a mí seguramente me van a causar miedo, temor, pero que yo debo confiar en Él. Yo debo confiar siempre en Él, en su buena providencia, porque Él es el Señor de toda la creación y Él tiene todo bajo su control. No temamos, hermanos, en su palabra revelada para nosotros encontramos todas esas promesas de esperanza. Recuerden lo que dice Jeremías 29:11, el profeta favorito de nuestra hermana Gladys. Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Así que cuando estamos atravesando una situación de dolor o prueba en la que comenzamos a dudar de su fidelidad, es cuando tenemos la oportunidad de poner en práctica lo que dijo Habacuc: el justo por la fe vivirá. La Biblia dice clara y repetidamente que Dios controla todas las cosas, hermanos. A Él nada lo toma por sorpresa. A Dios nada lo sorprende. ¿Habrá algo que pueda sorprender a Dios si Él lo conoce todo, si Él lo decretó todo? Nosotros somos los que nos sorprendemos. ¿Qué obra? Él es el que obra todas las cosas conforme al beneplácito de su santa voluntad, como dice Efesios 1:11. Él no necesita permiso de nadie ni de alguna criatura en este universo para hacer su voluntad. Él está presente en todo lugar y tiene todo poder. No existe nada que pueda desafiar ni torcer los planes de Dios. No, como dijo Job 42, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. Job 42:2. Así que como Dios controla todo, Él puede hacer que todas las cosas obren para nuestro bien, aún aquellas que otros planeen para mal, como sucedió en la historia de José y sus hermanos. Recordemos siempre ello. Entonces, saber que Dios está y tiene todo bajo su control, me permite reconocer que Él es soberano, entender su soberanía y que Él gobierna todas las cosas. Jonás intentó huir de Dios. ¿Y qué hizo el Señor? Envió un perseguidor, una tormenta. ¡Hey, ven acá, Jonás! Estas verdades me ayudan a comprender que a pesar de las dificultades, Él sigue cuidando de nosotros, sigue cuidando de mí. Pero mire, estoy así, Dios te cuida. Pero es que no tengo esto, Dios te cuida. Dios lo sabe y Dios te dará fuerza. No desmayes, esfuérzate y sé valiente, como se lo dijo a su siervo. Saber que Dios tiene todo bajo control, hermanos, es comprender que ni la vida ni la muerte nos pueden quitar de lo que su Hijo Jesucristo nos ha dado y alcanzó para nosotros. Ese resultado final que todos ya tenemos asegurado, la vida eterna y el estar en su casa por toda la eternidad. Por esta razón, como dijo Pedro, vale la pena sufrir ahora, aunque sea por un corto lapso de tiempo, porque tal vez nos parece que llevamos mucho tiempo enfermos, mucho tiempo sufriendo. Sí, en nuestro plano humano eso puede ser así, pero ante el tiempo de Dios, ante los ojos de Dios, eso es muy corto. Por eso Pedro escribió: aunque sea necesario ser afligidos por un corto lapso de tiempo. Pero si yo llevo tantos años con este problema, eso es muy corto, hermano. Vale la pena aguantar, vale la pena soportar,
vivir las aflicciones, porque lo que viene en ese futuro que tenemos asegurado no se compara con los sufrimientos de este presente. Por esta razón, nuestra respuesta debe ser, por lo tanto, comprendiendo esta verdad, siempre en adoración a Él, aún en medio de las pruebas difíciles o dificultades, reconociendo que todo le pertenece a Él y que todo lo tiene bajo su control y que su providencia para nosotros es lo mejor. Dios ha decretado, Dios hará y todo se hará como Él lo ha decretado, porque Él es el Señor de toda la creación y nada cambiará sus planes. Nada ni nadie, hermanos. Vivamos en fe, sujetémonos a Él y demos gracias al Señor por todo, por todo. Lo bueno, lo malo, lo que entendamos y lo que no entendamos. Y dediquémonos a adorarlo y a glorificarle, porque para eso hemos sido llamados, para adorarle, para vivir para su gloria. Hermanos, vamos a mirar si hay algunas notas. Parece que no hay notas, no lo sé. Vamos a orar. No sé si alguien quiera comentar algo finalmente o aportar algo. ¿Cómo estamos? Ya son las 6:30. Sí. Vamos a terminar en oración entonces, si no hay aportes. Este es un tema muy hermoso y un tema que debe ser claro para nosotros. La providencia de Dios, su señorío, ¿cierto? Su autoridad y sobre todo ello, el tema de la providencia de Dios, hermanos. Muy bien, ¿ningún comentario final? Ok, hoy no hubo escritos aquí. Vamos a orar entonces para terminar este tema. ¿Alguno de ustedes, hermanos, quiere terminar este devocional en oración para dar gracias al Señor y encomendar en las manos de Dios este día y este fin de semana que estamos comenzando? Los veo muy en silencio. Estamos pensativos con este tema, tal vez. ¿Quién de ustedes desea orar, por favor? Hermano Diego, eres tan amable, no sé si vas a comentar algo y al mismo tiempo orar. ¿Tienes la palabra? Sí, señor. No, agradecido con el devocional porque hay una frase que mi pastor usualmente copia de otro predicador que dice un poco más de sufrimiento, un poco más y le veremos y nos uniremos al Señor. Es una gran esperanza que nuestro Señor venga por nosotros. Oramos, pastor. Señor Jesús, damos gracias en este momento en el cual tú nos permites ir a la Escritura, ir a este devocional, ir en adoración, ir en arrepentimiento y fe y buscar tu rostro. Te pedimos que el día de hoy esta palabra sedimente en nuestros corazones y nos ayudes a madurar, a caminar con esperanza, a caminar con optimismo, porque vamos es en dirección a ese buen pastor. Ayúdanos, te lo pedimos, a ser hombres, a ser mujeres de una oración perseverante, de un caminar perseverante, de unos destellos de creyentes que glorifiquen tu nombre. A través de la escritura vemos como estos grandes hombres y grandes mujeres, tú has llamado, has levantado, has sostenido y aún nos sigues sosteniendo a nosotros, nos sigues alimentando, nos sigues guiando, nos sigues pastoreando. Ayúdanos, Señor Jesús, a seguir con esperanza y fe en nuestro caminar diario. Ayúdanos en nuestras labores en el día de hoy y como le hemos dicho, ayúdanos a replicar este devocional en otros y a lucirlo en nuestra vida para glorificar de tu nombre, para revestirnos de esta verdad y poder de esta verdad también compartir. Ayúdanos en el día de hoy en nuestros quehaceres, en nuestros trabajos, en la preparación de las ordenanzas del día del Señor para mañana. Ayúdanos a hacer todo para ti, Señor Jesús, con alegría, no para el hombre, no por vanagloria, no por un título, ni por un título que tengamos, sino por simplemente para tu gloria, por amor a ti, Señor Jesús.
Bendice a los pastores que el día de hoy juiciosamente estarán dándole esas pinceladas finales a sus bosquejos y a sus sermones para el día de mañana. Ayúdales y ayúdanos a nosotros siempre para preparar un corazón dispuesto a escuchar tu verdad. Bendice a todos mis hermanos en el día de hoy, Señor Jesús. Bendice nuestro caminar diario y en tus manos estamos, mi Rey. A ti sea la gloria, Señor Jesús. Amén. Amén y amén. Muchas gracias, hermano Diego. Amados, un abrazo, que la gracia y la paz de Cristo hoy llene nuestras vidas y que seamos guiados para la gloria del Señor hoy, para vivir para su gloria. Gracia y paz, como dice nuestro hermano David, firmes y adelante, huestes de la fe. Sin temor alguno, que Jesús nos ve. Amén, amén, amén. Un abrazo para todos. Dios nos guarde y si Dios quiere, mañana adorar a Dios todos juntos. Amén. Bendiciones a todos. Amén, amén.